Para poder continuar con estos mensajes, me ha parecido bien que nos tomemos esta reunión para explicar en forma un poco más clara acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. Hemos estado hablando acerca de la carne, pero es necesario que comprendamos cada una de las partes del ser humano, su espíritu, su alma y su cuerpo. En la actualidad, la mayoría de la gente piensa que el hombre consta solo de dos partes, el alma y el cuerpo, donde el alma es la parte psicológica e invisible que se encuentra dentro del hombre, y el cuerpo, la parte externa y visible. Este concepto, aunque tenga algo de base, es bastante pobre e inexacto. Aparte de la revelación que Dios da, ninguna idea que provenga de este mundo es confiable. Es cierto que el cuerpo es el cascarón del hombre, pero el alma y el espíritu nunca se confunden en la Biblia. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos sustancias diferentes. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos». Este versículo claramente divide a la persona en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El apóstol Pablo afirma que el ser de los creyentes ha de ser santificado por completo. ¿A qué se refería con esto? Dijo que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser preservados. Este versículo también presenta una clara distinción entre el espíritu y el alma. Puesto que Dios dijo esto, podemos ver que existe una diferencia entre el espíritu y el alma del hombre, por lo cual podemos concluir que el hombre está compuesto de tres partes. ¿Por qué es importante distinguir entre el espíritu y el alma? Porque conocer esta diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, ¿cómo podrán entender la vida espiritual? Y si no entienden la vida espiritual, ¿cómo van a creer en ella? No crecen debido a que descuidan o desconocen la diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Y muchas veces creen que algo del alma es espiritual. Viven constantemente centrados en su alma y no buscan las cosas espirituales. Si mezclamos lo que Dios separó, inevitablemente sufriremos pérdida. El conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual. Sin embargo, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo. En tal caso, el Espíritu Santo hará una separación entre el alma y el espíritu en la experiencia del creyente, aunque éste ni siquiera conozca dicha verdad. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentar dicha diferencia. Por otro lado, un creyente que conozca esta verdad puede estar muy familiarizado con ella sin experimentarla en absoluto. Lo óptimo, obviamente, es tener tanto el conocimiento como la experiencia. A muchos creyentes les falta la experiencia, por lo cual es bueno permitir que conozcan las diferentes funciones del alma y del espíritu, ya que así buscarán las cosas espirituales. No solo en la carta a los tesalonicenses se presenta al hombre como una entidad que consta de tres partes. Otros pasajes de las Escrituras hacen lo mismo. Hebreos 4:12, por ejemplo, dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». El apóstol divide los elementos intangibles del hombre en dos partes, el alma y el espíritu. Así como un sacerdote dividía el sacrificio y abría las partes con un cuchillo para que nada quedara escondido, así el Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, divide a aquellos que le pertenecen. Él penetra y divide cada parte, ya sea la parte espiritual, la parte anímica o el alma, y la física. Ya que el alma y el espíritu pueden dividirse, obviamente no deben ser la misma cosa. Por lo tanto, este pasaje también asevera que el hombre está compuesto de tres elementos.
Debido a que muchas versiones de la Biblia que comúnmente usamos no hacen una diferenciación estricta de las palabras espíritu y alma, a los lectores les es difícil determinar dicha diferencia solo basándose en las Escrituras. Al traducir la Biblia, debemos mantener la diferencia de estos vocablos. Ya que Dios utilizó dos términos diferentes para el espíritu y el alma, nosotros no debemos confundirlos. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Primero Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo, se produjo el alma. El alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. Por eso es que la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de vida es el espíritu del hombre y sustenta su vida. El Señor Jesús nos dice que el espíritu es el que da vida. Juan 6:63. El aliento de vida viene del Creador. Sin embargo, no debemos confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades diferentes. Romanos 8, verso 16 nos muestra que el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra vida en la expresión el aliento de vida es chai y es plural, lo cual indica que el aliento de Dios produce dos vidas, una espiritual y una psicológica o anímica. Esto significa que cuando el aliento vital de Dios entró en el cuerpo humano, vino a ser el espíritu. Del mismo modo, cuando este espíritu se fusionó con el cuerpo, con dos elementos independientes. Este es el origen de las dos vidas que llevamos. El cuerpo estaba inerte, la vida espiritual, pero cuando se encontró con el espíritu de vida, pero debemos hacer una distinción. El espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Que el hombre cuando el espíritu está en el cuerpo se produce, no es la vida de Dios que recibe cuando es regenerado, el alma. La vida que recibimos no cuando solo se regenera el alma, sino es que además la propia vida de Dios se incorpora. Es la vida representada por el árbol de la vida. El alma y el espíritu del hombre quedan plenamente unidos al espíritu, pero no posee la vida eterna. Y el cuerpo y el quedan Señor incorporados Dios al alma. Formó al hombre antes de que Adán cayera. Su espíritu esto se refiere al cuerpo del hombre. No tenían el sopló en su nariz nosotros hoy el aliento de vida. Los tres elementos de su ser estaban que el espíritu del hombre y estaban integrados. Así, el alma este hombre vino a ser un alma vino a ser el asiento de la personalidad cuando el espíritu infundió permitiéndole existir, el hombre llegó a ser un alma viviente. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Por eso decimos que el alma es el resultado de la unión de dos. Además,
es la personalidad misma del hombre. Examinemos el siguiente ejemplo. Si ponemos una gota de tinta en una vasija con agua, la tinta y el agua se mezclan y llegan a ser agua entintada. Se puede decir que es tinta, y de hecho lo es. También se puede decir que agua, porque todavía sigue siendo agua. La tinta y el agua mezcladas llegan a ser una tercera sustancia, agua entintada. El alma, producida por la unión del espíritu y del cuerpo, es un elemento independiente. De la misma manera, el espíritu y el cuerpo eran dos elementos independientes, pero su combinación produjo el alma. Dios caracteriza al hombre por su alma, ya que ahí residen las cualidades de éste. El hombre no es solo un cuerpo, ni es solo un cuerpo con aliento de vida, sino que llegó a ser un alma viviente. Por eso es que, como veremos luego en la Biblia, Dios usa la palabra alma para referirse al hombre. Esto se debe a que el hombre es juzgado por su alma, pues ella lo representa y expresa las características de su personalidad. El alma es el órgano con el que se expresa su libre albedrío, y tanto el espíritu como el cuerpo están incorporados a ella. Si el alma decide obedecer a Dios, puede hacer que el espíritu sea el amo de todas las cosas, según lo dispuso Dios. Pero también puede hacer a un lado al espíritu y tomar como amo la parte que quiera. El espíritu, el alma y el cuerpo se pueden comparar con una bombilla eléctrica, en la cual están la electricidad, el filamento y la luz. El cuerpo es el filamento, el espíritu es la electricidad y el alma es la luz. La electricidad es la fuente que produce la luz. El filamento es el material físico que conduce la electricidad para que la luz sea emitida. Cuando el espíritu y el cuerpo se combinan, se produce el alma. El alma lleva consigo las características de la combinación del espíritu y el cuerpo, y es el producto de la unión de ambos. El espíritu es la fuerza motriz del alma, mientras que el cuerpo es el medio por el cual ella se expresa. Así como la electricidad es la fuente de la luz, y el filamento es el medio en el que la luz brilla. Puesto que estamos unidos al Señor resucitado, todo nuestro ser puede ser controlado, porque no estamos unidos al primer hombre, Adán, que es un alma viviente, sino al postrer Adán, quien es el espíritu vivificante. ¿Cuáles son las funciones del espíritu, el alma y el cuerpo? Con el cuerpo uno puede conocer el mundo físico, con el alma se puede conocer a sí mismo, y con el espíritu puede conocer a Dios. El cuerpo tiene 5 órganos, correspondientes a los 5 sentidos, que le permiten al hombre comunicarse con el mundo físico. Es el medio por el cual nos relacionamos con nuestro entorno e interactuamos con él. En el alma se halla el intelecto, el cual hace posible que el hombre exista independientemente. El asiento de los afectos genera sentimientos hacia otros seres humanos o hacia los objetos. Los afectos se originan en los sentidos. Todo esto es parte del hombre, constituye su personalidad y le faculta para estar consciente de sí mismo. El espíritu es la parte con la cual el hombre se comunica con Dios y con la cual lo adora, le sirve y mantiene su relación con Él. En el espíritu, el hombre está consciente de Dios. Por consiguiente, Dios mora en su espíritu. El yo se halla en el alma y los sentidos son parte del cuerpo. En el alma convergen el espíritu y el cuerpo. El hombre se comunica con el espíritu de Dios y con la esfera espiritual por medio del espíritu. Y por éste recibe y expresa el poder y la vida que se hallan en dicha esfera. Por medio de su cuerpo se comunica con el mundo exterior e interactúa con él. El alma se halla entre estos dos mundos y pertenece a ambos. Por un lado, se comunica con la esfera espiritual por medio del espíritu, y por otro, se comunica con el mundo físico por medio del cuerpo.
El alma tiene el poder de tomar decisiones con respecto a las cosas que la rodean. Puede acogerlas o rechazarlas. El espíritu no puede controlar el cuerpo directamente. Requiere un medio. Ese medio es el alma. El espíritu puede gobernar el cuerpo por medio del alma y sujetarlo bajo el poder de Dios. Por su parte, el cuerpo también puede inducir al espíritu por medio del alma a amar al mundo. De los tres elementos del hombre, el espíritu es el que se une a Dios y es el más elevado. El cuerpo está en contacto con el mundo material y es el más inferior. Entre estos dos se halla el alma, la cual toma la naturaleza de los otros dos. Como tal, llega a ser el eslabón que los une. Por medio del alma, las otras dos partes pueden comunicarse y actuar en conjunto. La función del alma es mantener al espíritu y al cuerpo en su debido orden, para que no pierdan su relación. De esta manera, el cuerpo, que es más superficial, se someterá al espíritu,